Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Hay que decirles al oído a nuestros oyentes de que somos en gran parte responsables de lo que está pasando con la cocaína. No solamente porque la sembramos, porque con ella producimos la pasta, porque de ahí sacamos el clorhidrato y porque la vendemos al exterior a través de nuestras costas y a través de nuestras fronteras con los países vecinos. No solamente por eso, porque la consumimos. Yo me pregunto, Demar, si el consumidor de cocaína tiene conciencia de que está matando a sus semejantes con esa práctica, de que la está alimentando y de que esa práctica trae dolor, trae sangre, trae el destrozo de la unidad nacional y el derecho de la gente a vivir dignamente. La cocaína literalmente mata. ¿Será de eso consciente la gente que la usa? Yo me lo pregunto, Demar. Evidentemente no, doctor Fernando, y es lamentable que la gente no sea consciente del grave daño que causa al utilizar la cocaína como modo de, no sé, de divertimento, no sé, para tantas cosas que la podrán utilizar. Y es que el tema de la cocaína va creciendo y sobre todo en momentos en que no hay lucha contra el narcotráfico en Colombia. Desde el 7 de agosto no hay lucha contra el narcotráfico en Colombia. Muestra de eso es lo que está ocurriendo en Bogotá, donde aumentan los hallazgos de cuerpos desmembrados. Esta mañana se supo de una nueva eh, situación de ¿Un nuevo estas dos. hallazgo? Sí, señor, dos personas descuartizadas en Bogotá. Entiendo que una de ellas es una mujer. Esto es una barbaridad. De verdad que pasan los días y pues, más o menos todos los días tenemos dos, tres personas desmembradas y tiradas a la basura en bolsas negras. Y eso es producto de lo que llaman el microtráfico, es decir, el tráfico que depende de nosotros. El tráfico que hace tanta gente insensata que no se da cuenta de que con el uso de la cocaína está matando. Está matando. Le impresionan esos cuerpos descuartizados, envueltos en bolsas plásticas. ¿Le impresionan? Usted es el autor. Usted, consumidor de cocaína. Usted es el autor de esa tragedia. Si no tuviéramos eso en Colombia, no tendríamos microtráfico, ni tendríamos ollas, ni tendríamos estas muertes, ni estas desgracias. Pero las tenemos porque nos convertimos también en grandes consumidores de cocaína, con lo que perdemos toda autoridad moral, porque de otra manera podríamos decirle a los países consumidores, ustedes con su consumo nos están matando. Pero ahora hay que decirles, ustedes y nosotros nos estamos matando con el uso de la cocaína. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, hay un problema muy serio en el Guavio, Demar. Se habla de que 2 millones de familias se podrían quedar sin electricidad. ¿Qué está pasando en el Guavio? ¿Por qué esas protestas? ¿Y por qué amenaza con quedarse sin posibilidad de utilización la hidroeléctrica del Guavio? ¿Qué es lo que sucede? Pues, doctor Fernando, la situación todos los días empeora y hay que decirlo, esto viene presentándose desde el 5 de septiembre. No sabemos si la ministra filósofa ya se dio cuenta del asunto y ya estará poniéndose al frente del hecho. Desde el 5 de septiembre, los habitantes de la región adelantan una protesta por las condiciones de las vías que están deterioradas. Dicen que eso se debe al tránsito pesado de camiones de la compañía que se encarga de operar la hidroeléctrica. Entonces, hasta que no mejoren las vías, hasta que no haya una solución, ellos no van a dejar la protesta. Debido a ese bloqueo, la compañía declaró que están fuera de funcionamiento las unidades de generación 1 y 5 de la central hidroeléctrica, lo que pues va a afectar obviamente la generación de energía a nivel nacional.
se ha escuchado las declaraciones de Eugenio Calderón, que es el gerente de Enel Green Power, que hace parte, pues, obviamente, de la operación de la hidroeléctrica, y lo que ha dicho que lo más preocupante por ahora es la situación de los 9 trabajadores y contratistas de la central que estaban encerrados en ese sitio desde que comenzó la protesta. Por fortuna, lograron un corredor que llaman humanitario, oiga, cómo le ponen nombres bonitos a lo que no es bonito, eso es un secuestro. Pero doctor Fernando, duraron 5 días secuestrados y por fin pudieron hacer relevo para que vinieran otros a reemplazarles. Es absurdo, no hay obviamente medidas judiciales, no hay alguien que decrete una captura por un secuestro de estos, simplemente la protesta, el derecho a la protesta va por encima de cualquier otro derecho. Bueno, pero es decir, tienen razón objetivamente en cuanto que es el tráfico pesado el que les está dañando las carreteras. Y el tráfico pesado es el que va y viene del Guavio. Eso está claro, eso está claro. Pues que inviertan el gobierno, el Guavio, alguien que invierta en la recuperación de las carreteras y en el mantenimiento de las carreteras en una situación aceptable. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaban reclamando sin haber sido oídos? Porque así pasa en Colombia, ¿no? La gente reclama y reclama y reclama y no la oyen. Pues ahora estamos en problemas. Las unidades 1 y 5 ya están fuera de servicio, entendemos. Sí, señor. Sí, señor. Y vienen 2 unidades más en el curso de estos días y queda una unidad produciendo. Y eso significa falta de electricidad para 2 millones de hogares en Colombia. ¿Cómo le parece? Sí, señor. Situación que uno creería que desde hace mucho tiempo debe haber asumido el gobierno Petro, pero no hemos escuchado todavía que hubiera ocurrido. Están ocupados hablando de extradiciones y hablando de perdón social y de paz total, que son los temas que le importan a este gobierno. Bueno, una extradición que creíamos que no se produciría jamás, que es la extradición del hermano de Piedad Córdoba. Ya la firmó el presidente, vamos a ver que se cumpla, ¿no? Que no aparezca por ahí. Que no aparezca por ahí una acción de tutela. Lo que va a aparecer, ya le tengo lo que va a aparecer. ¿Qué va a Pues aparecer? muy aludido les cuento. Lo que se sabe por ahora es que la defensa de Álvaro Córdoba, que no ha sido notificado formalmente de la solicitud de extradición, de la firma que ha hecho ya el presidente de la República, que tendrá que enviar esa documentación a Cancillería, está preparando ya el recurso de reposición sobre la extradición. Y una vez se resuelva ese recurso de reposición, dará vía libre para que pueda ser extraditado a Estados Unidos cuando la Cancillería revise los documentos y haga entrega formal a ese país de Álvaro Córdoba. No hay recurso, no hay recurso. Ese es un cuento. Yo extradité mucha gente y no aceptaba ningún tipo de recurso porque no existe. Entonces yo firmaba la extradición, se la mandaba al presidente Uribe, que la firmaba inmediatamente, e inmediatamente se mandaba al extraditado al exterior. Es que aquí no hay juicio, no se está juzgando a la persona que está siendo extraditada. La justicia colombiana no tiene dares ni tomares. Eso es un problema de la justicia extranjera que está pidiendo en extradición a un sujeto que ha ofendido la paz pública en el territorio desde donde la extradición se pide. De manera que no hay recurso de reposición ni hay recurso de nada, salvo que lo quieran crear y salvo que quieran convertir en un juicio especial lo que no es un juicio. Este es un trámite administrativo que se cumple cuando un país, de acuerdo a un tratado existente, pide a una persona para ser juzgada en ese país, porque ofendió al país, porque cometió allá un delito contra la paz pública en el país que solicita la extradición. De manera que ya veremos. Nada difícil pues que empiecen a llover ahora los recursos y que empiecen las dificultades y que no se cumpla la extradición de Córdoba. Ya lo veremos. Ya veremos cuando aparezca el recurso y entonces dure el señor Córdoba un tiempo mucho más largo del que se cree en Colombia. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver, porque eso debiera ser cosa de 2 días, de 3 días. El presidente firma y firmado el presidente, la persona se monta entre un avión
y se la manda para los Estados Unidos sin más. Aquí no hay juicio. Aquí no hay juicio, aquí no hay un proceso judicial contra el demandado en extradición para determinar si es culpable, si no es culpable, qué le pasa. No. Y por eso me batí y me tuve que batir con buenos amigos míos que intentaban convertirme en un juicio en Colombia, un proceso de extradición que no es un juicio. Entonces vamos a ver lo que sucede. Bueno, quiero preguntarle que están diciendo por ahí que no le salió bien el intento de negociar con Ortega a Gustavo Petro. Ortega, es decir, el tirano de Nicaragua, es decir, el que nos tiene demandados, el que nos ha quitado una gran porción de mar territorial y viene por el resto del mar territorial de Colombia, y Colombia haciéndole fiestas y carantoñas a ese tirano de un país que nos está ofendiendo tan duramente. Pues vea, doctor Fernando, que sigue habiendo ampliación respecto de lo que ha dicho en el programa radial el señor William Grisby, el que llaman vocero oficioso de Daniel Ortega, que a través de su programa de radio dijo lo siguiente: no estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta, en referencia a una revelación que él hace, el mismo periodista, respecto de unas supuestas negociaciones que habría en la sombra entre el gobierno del presidente Petro y el gobierno nicaragüense, el de Daniel Ortega, entre la dictadura y el gobierno de Petro. Y todo pareciera para conseguir la liberación de un grupo de presos políticos, que nos dicen que son cerca de 14, y la posibilidad de que los pescadores de San Andrés y Providencia puedan trabajar en aguas declaradas por el tribunal como aguas nicaragüenses. Es lo que se sabe por ahora. Son efectivamente 14 presos políticos los que estarían en esa lista. Y aquí viene la coincidencia, por lo menos sí hay mucha coincidencia, doctor Fernando. Cuando se le preguntó de manera reiterada al señor Leiva, canciller de la República, por qué razón Colombia se levantó de esa sesión de la OEA donde se iba a condenar a Nicaragua por violación de derechos humanos y persecución, pues salió un comunicado oficial de la Cancillería donde aseguró la Cancillería que la ausencia de Colombia en esa sesión del 12 de agosto fue por razones estratégicas y humanitarias. Razones estratégicas y humanitarias. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces dice, y dice el comunicado, no por razones ideológicas. Entonces, también se habló de la oportunidad de una acción humanitaria de gran envergadura en Nicaragua. Lo dice el comunicado que firmó el doctor Leiva. Oportunidad de una acción humanitaria de gran envergadura en Nicaragua. Entonces, que por esa razón se guardó silencio diplomático debido a que no podían hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado. Lo dice el comunicado firmado por el doctor Álvaro Leiva. Entonces, cuando sale el escándalo a través del Confidencial, que es el periódico que revela lo que dice el programa de radio de este señor Grisby, pues queda en evidencia que sí había habido un acercamiento. Entonces, de alguna forma, si hablan de acuerdo humanitario y tal cosa, esto tendrá que ver entonces con los presos políticos, que son 14 los que estarían en la mesa para ser negociados a cambio de que Colombia acepte el fallo de la Haya en contra de nuestro mismo país. Recordemos, Demar, porque no estamos siendo precisos. Recordemos que hay dos procesos distintos. Uno que ya se falló y que perdimos. No lo perdimos en su totalidad, pero casi. Nos reservaron los islotes o las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Esas quedaron colombianas. Pero el mar que está alrededor de esas islas, todo ese mar se declaró nicaragüense. Ese es un proceso, pero es que hay otro en marcha. Y otro en marcha por una cantidad de mar más grandecita, que nos quitaría una parte sustantiva del mar Caribe. La situación en Nicaragua es delicadísima y eso está en manos de la misma Corte Internacional de Justicia. Podemos perder nuestro mar Caribe en una proporción inmensa con Nicaragua. De manera que, cuentas claras de mar. Son dos procesos, uno ya terminado y otro que está esperando sentencia. Está claro, ¿no es cierto? Sí, señor.
Son dos procesos, uno de ellos que ha permitido que perdamos el 40% del mar territorial. Esos son cerca de 70.000 kilómetros cuadrados que perdimos con Nicaragua en esa primera sentencia. Y la que falta. Y lo Y que la que viene, sí, falta. señor. Y lo que viene. Y lo que viene. Y es con ese régimen tiránico despótico con el que estamos haciendo caritas y carantoñas. A ver si podemos llegar a un acuerdo. Pues acuerdo no va a ser posible. El acuerdo sobre la sentencia ya ejecutoriada, pues ¿qué acuerdo cabe? Ninguno. Cumplir. No nos queda más remedio que cumplir. Estamos sometidos a una decisión judicial internacional. Y la sentencia que viene. Esperemos que no nos vaya tan mal como con la primera. Bien, ¿usted sabe quién es el embajador de Maduro en Colombia? ¿Se ha estudiado esa hoja de vida? ¿Se sabe quién es ese sujeto? No, ¿sabe Su usted que no? silencio me Ayer, hace pensar que no tenemos no, no, no. idea. No sé quién es el embajador de Maduro en Colombia. Ayer presenciamos en el centro de Bogotá, en la Casa de Nariño, que abre las puertas de la Plaza Núñez, que llaman ellos, pero que ayer estuvo cerrada por cuenta de recibir al embajador de Nicolás Maduro en Colombia, el señor Félix Plasencia, que entregó cartas a Gustavo Petro, credenciales que lo certifican para ser el jefe embajador en nuestro país por parte de Venezuela. Averigüemos quién es, y averigüemos su pasado, y averigüemos sus condiciones para saber quién va a ser nuestro invitado como embajador de Venezuela en Colombia. Ya sabemos pues quién es el embajador colombiano en Venezuela. Apenas se ha posesionado y ha dado lugar a varios escándalos y a varios disparates. El señor Benedetti. Averigüemos quién es este señor Plasencia, ¿no? Sí, señor. El señor Félix Plasencia, Plasencia. doctor Fernando de Mar, fue embajador de Venezuela en China, estuvo varios años allá, fue ministro de Relaciones Exteriores, era el canciller antes de este nombramiento ahora como embajador de Colombia en Venezuela, perdón, sí, de Venezuela en Colombia, perdón. Sí sé que estudió en el extranjero y que también ha ocupado varios cargos en Venezuela con el gobierno de Maduro y de Chávez en temas diplomáticos y de comercio exterior. Es que ellas se inventan cada entidad, pero Este señor ha ha estado hecho, sí. en el servicio diplomático venezolano desde Pérez. A ver. Este señor es egresado a la Universidad Central de Venezuela, tiene estudios internacionales, maestría en estudios europeos, tiene doble nacionalidad, es venezolano, es español y también estuvo en la época de Carlos Andrés Pérez como Sí, diplomático. y de Rafael Caldera, si no estoy mal. También De Rafael fue, Cartera y fue de Carlos embajador. Andrés Pérez. Bueno, vaya, Sí, Sí, señor. tiene sí, una sí, larga y sí. nutrida hoja de vida como diplomático. Este Desde personaje que 1991 es diplomático de Venezuela. En el gobierno de Caldera, en el 94, era embajador en Londres. Era embajador en Londres. Y ahora en este gobierno de Nicolás Maduro, pues digo ahora que Maduro es presidente y no Chávez, fue embajador de Venezuela en China también. bueno, si podemos averiguar algo de su pasado, de su pensamiento, de su punto de vista sobre la vida, sería interesante, porque a veces se descubren cosas. Usted ha visto que Roy Barreras es uno de los grandes promotores de la reforma tributaria en el Congreso, ¿no es cierto? Y Sí, que señor. en esa reforma tributaria viene un impuesto a las pensiones de jubilación. ¿Vio usted el video que sacaron de viva voz con la cara de él? Esto no es ningún infundio. De la furia de Roy Barreras contra la reforma tributaria anterior que pretendía ponerle impuestos a los pensionados y a las pensiones. ¿No lo vio? No lo he visto, lo voy a Lo, buscar. lo invito a que lo mire. Sí, pues aquí somos más eficientes que usted.
ya lo miramos. Entonces, Roy Barreras, el que fuera enemigo furibundo del gravamen a las pensiones de jubilación, hoy las está impulsando. Aquí está Roy Barreras en el momento en que no le parecía que esto fuera así. Escuchemos. Pedir que ese artículo sea aprobado. ¿En qué consiste el artículo? ¿Qué dice? El artículo grava las pensiones, es decir, aquel que está recibiendo ingreso por jubilación, que ya trabajó por esa jubilación, que ya se la ganó, que él mismo la ha aportado, porque hay que recordar que la pensión de jubilación no es ningún regalo del Estado. El trabajador la trabajó y además le han cobrado retención en la fuente sobre su salario 20 años, 30 años, el tiempo que trabajó. Ahora además le pretenden volver a cobrar. Esa muy mala iniciativa de castigar a los pensionados con una nueva ley, no vamos a permitir que pase. Bueno, mire usted. Ahí está, ahí lo escuchamos. Mire usted. Qué dinámica es la política, ¿no es cierto? Ave María, por Dios. Ahora Roy Barreras impulsando una reforma tributaria que tiene, entre otras cosas, impuesto a las pensiones de jubilación. Muy bien. ¿Y quién es David Guitis y por qué tuvo que salir del país? David Guitis es un amigo de esta casa, de la Hora de la Verdad. Nosotros hemos compartido con él diferentes espacios. Él es el creador de La Bodeguita TV, columnista de RCN, quien, recordemos, en algún momento, lamentablemente, fue atacado por el entonces candidato Gustavo Petro cuando decía que en RCN tenían contratados columnistas neonazis. Después de eso viene una serie de ataques contra David Guitis de todas partes, ataques en su contra, amenazas de muerte que hacen imposible su estadía en Colombia, y pues lamentablemente ayer comunicaba al país que se iba del país, se iba de Colombia, y lo hace con este mensaje que es muy diciente y lamentable, de que una voz que no está de acuerdo con el gobierno del presidente Petro tenga que irse del país pues por temor a su integridad. Escuchemos. 7 de septiembre de 2022, un mes de Petro en la presidencia y ya tocó salir corriendo del país por culpa de las amenazas. Amenazas que gente de la Fiscalía y de la DIJÍN me han dicho que tome en serio. Bueno, me voy, pero no desaparezco. En 4 años volveré, pienso ser candidato al Congreso para luchar por este país. No puede ser que terroristas nos quiten el país y no peleemos. El mensaje de David Guitis saliendo, en ese momento está montado en un avión rumbo a otro país para salvaguardar su vida ante las amenazas que ha venido recibiendo. Muy bien. Y en este momento tenemos un invitado muy especial, doctor en filosofía, profesor universitario chileno, fundador del Club Polites, Juan Carlos Aguilera. ¿Qué se sigue para Chile después de la decisión valerosa, contundente, transparente del pueblo chileno rechazando la constitución que se le proponía? En un minuto, Juan Carlos Aguilera estará con nosotros y les habla